Aquí estamos nuevamente para seguir aprendiendo de Dios, para seguir aprendiendo de su palabra, la cual es la brújula que nos enseña a vivir, la cual nos ayuda en los momentos difíciles, la cual nos ayuda en sean cuales sean los tiempos, porque para Dios no hay límites. Nosotros somos finitos, pero Él es un Dios infinito. Y hoy conversaremos sobre el tema del compromiso, el compromiso que tenemos con Él, el compromiso que debemos tener con Él, que no se trata solamente de decir yo soy, yo creo, yo sigo, es vivirlo. Yo pienso que los hechos, ¿no es? Nuestras acciones hablan más que las palabras y podemos decir mucho, pero yo creo que solamente con una acción, con un obrar, decimos más. Principalmente para aquellos que están alrededor nuestro, para aquellos que de alguna u otra manera no comprenden nuestra fe o nuestro seguir a Jesucristo. Amén. Yo primero quiero dejar algo claro. Dios es un Dios trino. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Así como el agua puede ser líquida, sólida y gaseosa, así Dios se manifiesta en estas tres personas. Si nosotros solamente nos concentramos en el Padre e ignoramos al Hijo, estamos ignorando a Dios. Si nosotros solamente nos concentramos en el Espíritu Santo e ignoramos al Padre y al Hijo, estamos ignorando a Dios. Si nosotros ignoramos al Hijo, estamos ignorando al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, que no podemos separar a estas tres personas. Ellos son uno. Amén. Y de esa manera trabajan, de esa manera se manifiestan en nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. No es nada que yo esté inventando, es algo que está más que claro en la palabra de Dios. Con esto claro, me gustaría yo creo que compartirles un testimonio. Yo en una ocasión tuve un sueño. Tuve un sueño con una persona con la que yo estuve casada y yo recuerdo que en ese sueño yo tenía mi corazón y solamente era la cara de esa persona, así grande, la que se mostraba en el sueño. Y yo me levanté excitada, alegre, porque yo creía que eso era algo bueno, que la persona con la que yo estaba casada, su cara estaba en mi corazón y demás. Y cuando se lo comento a una de mis mentoras, la persona que me pastoreaba, yo se lo comento y me dicen, no, Yanelis, eso no está correcto, porque eso está mostrando que tienes idolatría, que estás poniendo a esa persona por encima de todo, por encima de tu Señor Jesucristo, por encima de tu Dios, y el único que tiene que estar ocupando ese corazón ahí de esa manera tan fuerte, tiene que ser tu Dios. Entonces fue cuando yo me llamé a capítulo, cuando yo tomé decisiones y cuando yo me di cuenta de que la manera en que yo estaba amando era completamente errónea, porque a quien primero tenemos que poner en primer lugar es a nuestro Dios y todo lo demás en el orden que el Señor ha establecido. Entonces, por favor, acompáñenme con el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Igualmente yo voy a dejar en la descripción de este video todas las citas bíblicas que voy a estar usando para que usted no se pierda. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor nos sigue diciendo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. A ese nivel, a esa dimensión, a ese estándar es que el Señor nos llama a amarles. Todo lo que pongamos, ya sea trabajo, ya sea dinero, ya sea carrera, ya sea negocio, ya sea esposo, esposa, hijo, hija, casa, carro, dinero, todo lo que pongamos por encima del Señor, eso se llama idolatría, eso se llama falta de amor a Dios, eso se llama querer a cualquier cosa, seguir a cualquier cosa, creer en cualquier cosa, menos en Dios. Entonces, el Señor también nos dice en Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hago énfasis, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, que los podemos cumplir. Y además contamos con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros estamos en este mundo, así como el pueblo de Israel estaba en Egipto. Nosotros ahora estamos en nuestro Egipto, pero no tenemos que contaminarnos con lo que hacen los demás. Tenemos que guiarnos con lo que nos dice la palabra de Dios. Para eso Dios nos la dejó, para eso la tenemos, para guiarnos ya no como el mundo se maneja, sino como Él nos está diciendo que debemos manejarnos y como debemos hacer todos aquellos que realmente le creemos, todos aquellos que realmente le seguimos. Incluso cuando nos es difícil algo, cuando estamos en un ambiente difícil, clamemos a Él.
Él nos va a dar con el poder del Santo Espíritu toda la dirección, todas las herramientas para que nosotros podamos salir airosos de esa situación. Pero lo principal es que de nuestro corazón haya la disposición de no fallarle a Él y de ponerlo en cualquier lugar. Yo tengo una prima que ella es cristiana también, ella ha conocido al Señor, ella tiene una relación con su Dios y ella nos comentaba alguna que otra vez que ella estaba trabajando en un ambiente donde las personas hacían de estos tipos de chistes que no tienen nada que ver, ¿no? A veces groseros, a veces relacionados con el sexo. Y ella les decía, por favor, a mí no me pasen ninguno de estos chistes porque no tienen que ver con mis principios, no tienen que ver con mis valores. Y si las personas de su trabajo lo aceptaban o no, ese no era el problema de ella, ese no era el trabajo de ella. El trabajo de ella era serle fiel a su Dios, que le estaba diciendo, no hagáis lo que el mundo hace, no repetéis lo que ellos hacen, apartados de todas las cosas que no edifican y que no son de buen nombre, que no alegran el corazón de su Señor, de su Dios al que seguimos. También hablo para aquellos que aún no han conocido a Dios. Seamos fieles a Él, comprometámonos con Él, no de palabras sino con hechos. Aún en la situación más difícil, sé fiel a Dios y créeme que Él siempre es fiel. Nosotros fallamos, nosotros nos desviamos, pero Dios permanece fiel en su trono, en su lugar. Él no se mueve, somos nosotros los que nos movemos, pero Él con su amor siempre nos atrae. Él siempre, cuando tiene un propósito con alguien, de alguna u otra manera, Él cumple ese propósito. Entonces nosotros tratemos también de imitarlo a Él. Otro detalle, aquí en Éxodo 34:14 dice la palabra, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y en Deuteronomio 32:15-16 dice el Señor, pero engordó Jesurún y tiró coces, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Jesurún, aquí el Señor se está refiriendo a Israel. Ese es un nombre poético en hebreo refiriéndose a Israel. Y dar cosas es dar patadas, despreciar. Es decir, que cuando tú estás en una posición, aparentemente en este mundo de abundancia, aún en esa circunstancia, procura no olvidarte de tu Dios. Procura no darle una patada a aquel que te levantó del suelo, que te levantó del polvo. El Señor está demandando de nosotros compromiso. Nosotros no podemos poner nada por encima de Él. Nada. A este nivel Él nos está llamando. Y repito, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y también en Jeremías 17:10, y con esto voy a terminar este video porque creo que queda más que claro de qué mensaje he querido transmitirles y sobre qué quiero que reflexionemos. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor les bendiga abundantemente y recordemos, pidámosle a Dios que nos ayude a adorarle en espíritu y en verdad. Que le adoremos con compromiso. Que le adoremos a Él y que lo pongamos a Él sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Así estemos bajo la presión del grupo, así estemos en un lugar donde no se puede hablar de Él, seámosle fiel, porque a los que son fiel a Dios reciben la recompensa. Dios te bendiga, Dios te guíe y el Espíritu Santo te ayude para que tú te comprometas con tu Señor de hoy y por siempre. Nos vemos pronto.